bienvenidos. Comenzamos la segunda parte, ¿sí? Que nos faltaría la falda trasera con su pretina. Antes quiero mostrar cómo quedaría la delantera, ¿sí? Esto sería en la tela doble y fíjense que no tiene margen de costura. Entonces, yo para saber si le voy a agregar margen de costura o no, tengo que saber qué tela voy a utilizar. Siendo esta una falda para tela plana, pero tengo que saber si es con elasticidad o sin elasticidad. Si fuera una gabardina, supongamos, elastizada, no le voy a agregar margen de costura. Y si fuera sin spandex, le voy a agregar todo 1 centímetro y 2 centímetros de ruedo, ¿sí? Entonces ahí quedaría terminada nuestra falda delantera. Habiendo terminado esto, vamos a pasar a la falda de la espalda. Entonces, como se fijan, vamos a tener las mismas medidas para la falda trasera. Fíjense, el cuarto contorno de cadera, el cuarto contorno de cintura y la altura de cadera y el largo de falda. Vamos a comenzar con el trazado del rectángulo. Trazo la línea de mi largo de falda, apoyo escuadra. Recuerden que si tengo la escuadra la utilizo para que me salga bien derecho el molde. Medimos el cuarto contorno de cadera, en mi caso era 25. Termino de trazar la línea y a escuadra vuelvo a hacer el largo de mi falda. Es muy fácil, es igual al trazado del delantero, ¿sí? Lo que va a cambiar es la pinza, la profundidad que ahora voy a seguir explicando. Una vez teniendo el rectángulo, voy a marcar la altura de cadera. Recuerden, desde arriba hacia abajo. Esa es mi altura de cadera. Bien, en el vértice superior izquierdo voy a bajar 1 centímetro y voy a tomar el cuarto contorno de cintura, pero más 3 de pinza ahora. Se preguntarán por qué serán 3 de pinza en el trasero y 2 de pinzas en el delantero. Eso va a depender de la cola de la persona o del vientre de la persona. Entonces, mientras más cola tenga, ¿sí? Más voluminosa sea, más le voy a agregar de pinza justamente para darle esa redondez. Entonces, si yo tengo un vientre chico adelante, más bien chato, puedo trabajar con una pinza de 1 centímetro o con una pinza de 2 centímetros o hasta 3. Lo mismo va a pasar en el trasero. Si yo tengo una cola muy grande, ¿sí? Voy a agregarle 3 de pinza o hasta 4. Y si fuera una cola más chata, vamos a trabajar con una pinza de 2 centímetros o menos. Bien, entonces ahora unimos la bajada de la cintura más el cuarto contorno de cintura más los 3 que le agregué. Y unimos la cintura con la altura de cadera. Bien, bueno, ahora a la mitad, lo mismo que aprendieron en el delantero, voy a marcar y en este caso, como le agregué 3 de pinza, va a ser 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro. Y de largo voy a hacer mi pinza de 12 centímetros. Recuerden que siempre lo que yo le doy de pinza es lo que después se lo voy a quitar a la hora de coser. Bien, hasta ahí terminamos el molde trasero. Lo que me faltaría agregar, a diferencia del delantero que sale entero, en la parte de la espalda justamente vamos a tener el cierre, o sea que va a tener una costura en el centro de mi falda. Entonces voy a agregar en todo el largo, donde termina mi rectángulo, la parte izquierda hacia afuera, vamos a agregarle 2 centímetros.
eso sería el margen para el cierre. Y lo mismo van a trabajar con los márgenes en el delantero dependiendo la tela que utilicen. Bien, ahí estaríamos terminados. Lo que nos faltaría trabajar sería la pretina para esta pollera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pretina? Es un rectángulo con la medida de nuestra cintura más los 4 centímetros de cruce. Entonces, ¿cómo voy a tomar esta medida? Teniendo los 72 centímetros en cuenta, ¿sí? Puedo trabajar si no con el papel doble. Entonces, eso si la pretina va a quedar por encima de la cintura. Recuerden que esta falda es a la cintura, o sea que si yo le agrego pretina, me va a quedar por encima de la cintura. Si fuera así, el rectángulo va a estar dado por la medida de mi cintura. Esto sería el contorno de cintura más 4 de cruce. Eso sería para la prendedura. Y el ancho del rectángulo va a estar dado por la medida que yo quiera hacer esa pretina. En mi caso voy a hacer una pretina de 4 centímetros finales, o sea que le voy a hacer de 8 porque va doble. Y le agrego 2 centímetros más ya para que quede con margen de costura. O sea que el ancho de mi pretina va a ser de 10 centímetros finales. Fíjense cómo utilizo la escuadra. Ahí, ¿sí? Bueno, ahí no me salió derechito. 10 centímetros es el ancho de mi pretina. Recuerden que va a ser 1 centímetro de margen y 1 centímetro de margen, y mi pretina final va a ser de 4, por eso la hago de 8 centímetros. Bien, esto recuerden si es una pretina que sube hacia arriba desde la cintura. Si yo quisiera la pollera que me quede justo en la cintura, voy a hacer esto. Voy a marcar tanto en el molde delantero como en el trasero una bajada de 4 centímetros de manera paralela a la cintura. Entonces, fíjense, voy a marcar desde un lado 4 centímetros y desde el otro lado 4 centímetros. Entonces, mi falda va a quedar ahí. ¿Sí? O sea, todo esto se va a ir del molde. Bien, Vivi, si querés márcamelo acá y lo cortamos, así le mostramos cómo quedaría. Entonces, para que ustedes se den una idea, esto no iría más en el molde, ¿sí? Lo cortamos. Y vamos a tomar una nueva medida. Fíjense, yo ahora lo voy a mostrar acá y lo voy a mostrar en el molde para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que este es el punto B y este es el punto A. Bien, entonces lo que voy a hacer es medir mi nueva cintura. Yo no voy a hacer la pretina con el contorno de mi cintura como hicimos acá, que era 72 dijimos. Bien, lo que voy a hacer ahora es medir en el molde. Voy a hacer la medida que tengo del punto A al punto B. Vamos a suponer que yo tengo 22 centímetros, restándole el pedacito que nos queda de pinza. Yo la pinza lo que me queda es de 2 centímetros. O sea que si dije 22 del punto A al punto B, menos los 2 centímetros serían 20 centímetros. Bien, acá si se fijan, Vivi me bajó 4 centímetros. ¿Sí? Que están acá, bien, y los retiramos del molde. Entonces nos queda esto. Y acá es donde le decía, tenemos que medir tanto delantero, que es este, como trasero. Entonces, medimos desde el punto A al punto B, restándole el pedacito de pinza. Vamos a suponer que a mí me dio en el delantero
16 más los 18, ¿sí?, que tomen el trasero, esas medidas son las que se suman y va a ser mi nueva medida de la pretina, ¿sí?, más obviamente los 4 del cruce. Pero no se olviden de sacar esa bajada que nosotros le hacemos para que luego me quede nuevamente a la cintura. Bien, habiendo terminado delantero y trasero y pretina, ya estaríamos en condiciones de cortar. Entonces hasta acá llegamos en este módulo, espero les haya gustado, les haya servido. Recuerden que en el material teórico tienen el paso a paso de todo lo que vimos hoy. Además pueden entrar al foro y sacarse cualquier inquietud que haya quedado. Muchas gracias.